CDP Explorer, que es una iniciativa que apareció durante el primer bootcamp que hemos hecho de CDP. Aunque hable por aquí, no se va a oír nada porque es para los que están online. Y también esta mañana estaba en el dentista. Entonces, si me veis que hablo como Sylvester Stallone con el labio por aquí caído, me ha dicho que es normal, que si mañana sigue, que vuelva. La idea de hoy es que sea algo muy ameno. Vamos a ver un poco qué es esto del CDP, muy inicial por Alejandro, porque si hay alguien que todavía esta parte de CDP no la ha descubierto. Yo la descubrí pues a base de peticiones de un amigo en Omega CRM, que era David, que me dijo, tienes que ver esto de CDP, tienes que ver esto de CDP. Y luego Alejandro, que me dijo, esto de CDP, y ahora estoy viciado. O sea, desde que Alejandro me dio ahí el dashboard para que vaya yo viendo ahí cómo es el Customer Journey, estoy viciado. Ya he manejado 2 CDPs, estoy trasteando con otros 2. Alejandro nos va a hacer esa sesión introductoria. Luego la idea sobre todo es ver casos de uso, porque por lo que he oído, todavía, como digo, soy novato. Me dicen que hay mucha presión cuando instalas un CDP porque te llega el director general y te dice ¿dónde está el retorno de inversión? Y que la paciencia se acaba como a los 3 meses. Que a los 3 meses o estás sacando retorno de inversión o hay mucha tensión. Con lo cual vamos a intentar ver mucho caso de uso y para eso nos va a ayudar la gente de Omega CRM para ver qué casos de uso se han desplegado. Y luego haremos una pequeña mesa redonda en donde también iremos viendo, bueno, pues qué podemos sacar de partido dentro de un CDP. Sin más, oye, Alejandro, te dejo todo el control. Bueno, gracias, Tony. Bueno, yo no iba a hablar, pero Tony me ha dicho que me tenía que ganar la cerveza después, o sea que estaré 10 minutitos contando 4 cositas. A ver si esto... Ahí está. Bueno, esta es la agenda que os ha presentado Tony por encima. Vamos a contar y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el CDP. Os vamos a dar nuestro punto de vista, el punto de vista de Skiller. Hay muchísimas formas de definirlo. Veremos que hay... Y vais a escuchar en la industria que cada vez salen nuevos CDPs, ya hay cada vez más tipos, pero lo que vamos a daros es los básicos de por qué salió el CDP o con qué conceptos salió todo esto. Es decir, cuál es la esencia de por qué un CDP empezó a existir, ¿no? Porque realmente, si os acordáis, seguramente os habrán hablado mucho de todo el tema de datos, de unificación de datos, de cómo puedo montar un data lake para tener mis datos unificados, ¿no? Entonces yo, cuando damos el bootcamp, siempre pregunto, ¿por qué puedo tener un CDP y no tener un data lake? O tener un data lake y tener un CDP, las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia una herramienta de la otra? Porque las dos herramientas están basadas en la recolección del dato. Y lo que vamos a ver es principalmente que estará basada en 4 pilares, pero que todos los pilares giran en torno a un mismo foco, que es el Customer Journey del usuario. Y cuando digo esto, siempre intento diferenciar 2 partes. Una que es la generación de la demanda, que es cuando empezamos a tener nuestro primer contacto con la marca. Somos una marca que intentamos hacer publicidad a un usuario, lo metemos dentro del Customer Journey, actuamos con él sobre una serie de canales, ya sean orgánicos, sean de pago, ¿vale? Estamos ahí, normalmente tenemos mucho a la parte de agencias de medio en este lado. Y es un usuario que realmente pues no conocemos aún, que estamos intentando descubrir cosas de él, ¿no? Luego en el otro lado normalmente tenemos a la relación con el cliente y es cuando ya he conseguido de algún modo conocer quién es ese usuario, cómo actúa, cómo se comporta, lo que intento es establecer una relación con él, ¿no? Aquí podríamos encontrar muchos temas de marketing automation, muchos temas de fidelización, pues podemos encontrar en todas las partes, tanto la generación de la demanda como la relación del cliente, muchos pilares con los que trabajar. Pero la clave está aquí y es cuántas empresas hoy en día son capaces de mezclar la generación de la demanda con la relación con el cliente. Es decir, cómo yo, como empresa, soy capaz de conseguir un perfil unificado del cliente. Esto teóricamente suena muy bien, pero en la práctica es muy complicado, ¿no? Y aquí es cuando empezaron todos los proyectos de Big Data, donde todas las empresas intentaban pasar de un dato muy disperso en silos a una unificación, ¿no? Entonces decían, oye, voy a meter todo mi dato en bruto en una gran plataforma de datos, en un gran lago de datos, pero después, ¿qué? ¿Cómo realmente soy capaz de activar eso?
Tengo un equipo técnico trabajando en esa unificación, pero cuando lo tengo hecho, ¿cómo lo activo? Ese es el principal problema y es cómo consigo de una forma fácil activar ese dato. Y esa es una de las razones por las que tenemos hoy en día el CDP. Por lo menos es la razón por la que nosotros lo concebimos. Entonces, ¿qué pasa? Han empezado a salir muchísimos términos donde pues a todos os sonarán todos estos palabras que decimos donde nos ponemos como AdTech, MarTech o MadTech, ¿no? Donde AdTech pues son todas esas herramientas que tocan de lleno con la parte publicitaria, o MarTech, esas herramientas que tocan de lleno con la parte del marketing. Y luego hace poco salió un término que era el MadTech, ¿no? Y siempre digo pues que el CDP, como veis ahí, se posiciona muy en medio. Y no es más que cuando el AdTech y el MarTech se van de fiesta, tienen una noche loca, pues nos sale el CDP, ¿no? Entonces, intenta posicionarse en medio para dar servicio a todas las áreas, para estar en el punto de mira como un orquestador. Nosotros no vemos el CDP como un todoterreno, no va a ser la herramienta que os haga todo, que orqueste todo, donde podáis meter todos los datos, donde podéis hacer toda la limpieza, donde se integre con todo, no. Son herramientas pensadas para casos de uso específicos donde quiero, de alguna manera, cumplir una serie de pilares. ¿Qué pilares son esos? Pues principalmente 4, ¿vale? Unificación del dato. Unificamos el dato, pero no estamos pensando en un data lake. No estamos pensando en el síndrome de Diógenes digital, que esto siempre lo digo, y es, no quiero tener el dato por tener, quiero tener el dato para los casos de uso que necesito, para los casos de uso que de verdad me generan negocio. ¿Por qué? Porque quiero poder segmentar, quiero poder llegar a mi usuario, quiero poder saber los patrones, cómo cambian. Pero hay dos, para mí, personalmente, mucho más importantes que todos esos, que son el time to market y la activación. Y es lo que le faltaba a la mayoría de herramientas tecnológicas hasta hace pocos años. Y es cómo yo, como empresa, puedo ir rápido a la hora de activar el dato. Cómo puedo, en 3 clics, de alguna manera, una super base de datos que he tenido de diferentes fuentes, que he ido unificando, que he ido tocando y que he ido metiendo el dato en esa herramienta para ejecutar mi caso de uso, cómo puedo activarlo rápido y cómo a lo mejor, sin ni siquiera ser un usuario técnico, puedo llegar a activar esa audiencia y generar negocio para mi empresa. Pues se basa en esos 2 pilares, en el ir rápido y las activaciones. Sobre todo, lo que se están desarrollando en torno a los CDPs es cómo consigo introducir ese dato, unificarlo y generar integraciones que me permitan de una forma muy fácil activarlo. ¿Para qué? Pues todo gira siempre en torno a lo mismo. Es cómo soy capaz de generar impacto. Lo que decía Tony, os van a preguntar cómo esto genera impacto dentro del ROI de la empresa. ¿Cómo vais a devolver ese dinero que estáis pidiendo? Pues eso es la clave. Y eso será con lo que nos explicará Joaquín en la parte de casos de uso. Pero sobre todo porque lo que vamos a intentar es que el CDP gire, aquí os he puesto 4, pero podría girar en torno a muchos más. Los 4 más típicos son que gire en torno a canales propios, es que sea capaz de orquestar herramientas de automation, ¿vale? Por ejemplo, con diferentes herramientas tecnológicas como puede ser Salesforce, como puede ser Adobe, muchas otras. Toda la parte de paid media, todo lo que es redes sociales de pago, lo que puede ser un DSP, cualquier cosa que me permita de alguna forma identificar a un usuario, recoger todos sus identificadores y orquestar ese caso de uso tanto en un sitio como en otro, va a ser lo que me dé esa versatilidad. Y luego lo hablaremos un poco en el debate cuando se le pregunte la diferencia entre lo que era el DMP y lo que es hoy en día el CDP. Y luego también hay cosas un poco más curiosas que también son un poco desconocidas dentro del mundo del CDP, y es una de las bases del CDP es la activación y se debería activar con todo. Cuando digo con todo es con todo lo que tenga una posible integración. Entonces, si yo puedo enviar un identificador de usuario, lo puedo enviar a cualquier sitio. Por lo tanto, he podido segmentar un usuario, puedo tener sus identificadores y por lo tanto lo podría usar para cosas como analítica, que es el gran desconocido del CDP y realmente, pues, por ejemplo, esto es un caso que hacemos nosotros y funciona bastante bien. Y es cómo desde la parte de una herramienta SaaS, desde un servidor, puedo ser capaz de generar analítica, o toda la parte de personalización, que al final es en lo que se basa todo. Esas herramientas salieron también para hacer la vida más fácil no solo a las empresas, sino a los usuarios. Y cómo consigo llegar con un mensaje más eficaz, eficiente y personalizado. Que muchas veces eso el usuario cuesta mucho percibirlo hoy en día. Y con esto termino. Dejo al compi Joaquín, que va a explicar una serie de casos de uso, y muchísimas gracias a todos.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, yo antes de entrar así a saco con las slides y los casos de uso y tal, que es algo que nos preocupa mucho, yo últimamente pienso mucho en explicar de una manera muy divulgativa a qué nos dedicamos y qué es todo esto del CDP y para qué sirve, ¿no? Y tengo dos niños pequeños que me preguntan, ¿y tú qué haces? Joder, pues lo nuestro es complicado, porque no eres bombero, no eres médico, no, ¿cómo se lo explico, no? Y claro, y al revés, ¿no? En estas sesiones dices, alguien que no viene del mundo del CDP o que no viene del marketing, que hay mucha gente, bueno, Antonio está ahora a tope con los CDP, ya no hace falta, pero alguien que acaba de empezar, ¿no? Dices, ostras, ¿cómo se lo explico? Y un día en otro evento, creo que era con Miguel, hablábamos, digo, esto hay que hacerlo más divulgativo, no sé cómo. Y se me ocurre emplear símiles. Y yo cada vez estoy más convencido de que lo más parecido a un CDP es la frutera de mi barrio. O el frutero, que son dos. O sea, en el fondo todo lo que estamos haciendo con el ecosistema digital, presencial, ya no hay off, ya no hay on, hay un cliente, es gestionar la relación con el cliente como lo hace la frutera de enfrente de mi casa. Os lo juro que hay una frutera enfrente de mi casa que está la fruta espectacular. Esta pareja sabe qué cartel tiene que poner en la puerta de la frutería para que entre más gente, y sabe que por la mañana pone un cartel de fresas y por la tarde lo pone de melocotones. Cuando entras en la frutería, detecta el que viene solo a mirar y no le dice ni buenas tardes, porque sabe que va a mirar y se va a pirar. El que va a comprar lo detecta y le da los buenos días. Y yo cuando voy, a mis hijos les regala gusanitos en una frutería. Que digo, vale, le puede dar unas fresas. Pues no, le regala gusanitos y mis hijos quieren volver todos los días a la frutería. Pues en el fondo, un CDP es aquella herramienta que te va a permitir agregar información que te es útil para luego generar una relación mejor con el cliente y vender más. La frutera de mi barrio, el frutero. Pero llevado al mundo digital. Entonces, claro, todo esto, ¿cómo lo llevas a un ecosistema de empresa, bien sea grande o pequeña, y cómo lo explicas, ¿no? Para empezar, es una herramienta que rompe un poco las barreras del proceso habitual de una organización, porque sientas en la mesa a trabajar a departamentos muy distintos. ¿Y dónde tiene más impacto? Tiene más impacto en grandes corporaciones donde hay muchos silos, ¿vale? Entonces, yo también hacía un símil en relación a qué aporta el CDP, ¿no? Y aquí lo pongo un poco para los amantes del Señor de los Anillos. Un CDP siempre tiene que estar orientado a resultados de negocio y es un CDP para gobernarlos a todos, ¿no? Para intentar encontrar o perseguir todos esos objetivos de negocio. Entonces, si vemos, enlazando con la parte de Alejandro, la relación con el cliente como desde la generación de la demanda hasta la relación pura y dura cuando ya es cliente, aquí he puesto 6 objetivos de negocio, cada uno de estos se podría separar en otros 8. Bueno, esto da para mucho debate y para muchas cervezas que vienen después. Pero si pensamos en la generación de la demanda, a mí se me viene a la cabeza 3, ¿no? Primero, ser eficientes en cuánto me cuesta atraer nuevos clientes. Segundo, generar esa conexión, que todo el mundo llama engagement. ¿Alguien puede definir engagement en castellano, por favor? Bueno, adquisición, ¿no? Ya la compra del cliente cuando te compra por primera vez y ya tienes un nuevo cliente, ¿no? Que vale mucho más que retenerlo, por cierto. Y luego, en la relación con el cliente, revenue. Aquí podemos agrupar aumento de la cesta media, cross-sell, upsell, todos los objetivos que tienen que ver con el dinero, con la conversión. Luego, toda la parte de servicio, que es muy importante. No es solo el loyalty, que se entiende muy bien, ¿no? Los clubes de fidelización, mantener el advocacy y todo esto, sino que cuando tú llamas a atención al cliente sepan lo que te pasa y que si tienes un problema no te manden publicidad, básicamente, para que compren más cosas. Entonces, yo lo que traigo aquí hoy son 3 casos de uso, porque podríamos traer un montón. El primero obedece al primer tramo, ¿no? A la eficiencia, la engagement, la adquisición, y después vamos a ir recorriendo hasta un caso de uso que es mucho más amplio. En el primer caso, bueno, hay que decir que los 3 son casos reales, de empresas reales, en casi todos los casos grandes multinacionales. Solo vamos a mostrar el nombre en el primero, que pedí permiso, y bueno, de hecho es público. El primero está colgado en internet y lo podéis ver. Los otros 2 no puedo dar el nombre y tampoco KPIs concretos por privacidad, ¿vale? Porque no tenemos el permiso de las organizaciones. El primero
es de un fabricante que es Ceotab. Por aquí tenemos a Fran y a gente de Ceotab, que os lo puede contar mucho más en detalle con la cerveza de después. Pero básicamente es un caso de uso que obedece a eficiencia, pero que esa eficiencia redunda a su vez en conversión, en adquisición de nuevos clientes. ¿Por qué? Porque lo que me ahorro no lo reparto en dividendos, que podría ser, sino que lo reinvierto en adquisición de nuevos clientes, ¿vale? El ejemplo es de Virgin Media O2, es una fusión entre dos grandes empresas como Liberty y Telefónica que fusionan Virgin Media, empresa en UK de broadband o de ancho de banda, fibra, etcétera, televisión, y O2, operador de telecomunicaciones, que ya conocéis porque también está operando aquí. Estas dos compañías se fusionan y tienen una inversión de más de 16 millones de libras en publicidad al año. De estas hay pocas. Y miro por aquí a algún compañero de gran agencia, cada vez hay menos. Bueno, ¿qué es lo que se hace con Ceotab en este caso? Bueno, en distintas fases que veis aquí, el objetivo es no enviar publicidad a aquellos clientes que ya son clientes y por tanto no van a comprar un servicio que ya tienen, o aquellos que saben o que intuyen por determinados scorings y cualificaciones de clientes que no van a comprar, ¿vale? Entonces, con ese objetivo lo que se hace en CDP es lo que hace la frutera, o sea, empezar a agregar información en el sistema que te da una visión completa y agrega información del comportamiento web, ¿vale? Es decir, qué hacen los usuarios, dónde entran, en qué páginas, qué productos visualizan, qué manuales descargan, etcétera. Información del CRM, que es la información tradicional de la gestión del proceso comercial y por lo tanto sabes qué productos tienen, contratados, etcétera. E información de sus data warehouse, donde pueden tener cualquier tipo de información desestructurada, etcétera, sobre ellos. Con eso hacen una unificación de datos y tienen una visión completa en base a un identificador o varios, ¿vale? Para eso es el ID Stitching o la unificación de distintos IDs, donde tú tienes una serie de reglas por las cuales tienes uno o varios identificadores principales relacionados entre sí para entender en cada ecosistema, fuera de la tienda, dentro de la tienda, online, offline, quién es esa persona, ¿no? A partir de ahí lo que se hacen es generar audiencias de supresión. Y esto, lo relevante con CDP, es que lo hacen usuarios que no son ingenieros, data scientists o astronautas de la NASA. Al final es una interfaz relativamente sencillo, que aprendes a utilizar relativamente rápido y con el cual tú, en base a una serie de campañas, eso sí, con una convención de nombre de esas campañas, con una serie de aprendizajes y definiciones y, si queréis, normalizaciones, tú aprendes a crear, como usuario de la herramienta, audiencias de supresión. Esas audiencias, normalmente con un botón, tampoco hay que hacer rocket science, las envías a distintas plataformas publicitarias, que principalmente son Google Ads y ahora Meta. Todavía se me va Facebook, pero ya me lo voy aprendiendo. Cuando las agencias o las personas que operan esas plataformas publicitarias ven esa audiencia que procede de un CDP, lo que hacen es suprimirla en las campañas, en las que toca. Y con eso, con esa práctica, esta empresa, Virgin Media O2, se ahorró un 10% de la inversión en Google Ads, que parece poco, pero que supone 1 millón de libras. Super caso. Este es un super caso. O sea, esto lo podemos implementar en nuestras organizaciones y ese 10% a lo mejor son 100.000 euros o son 50.000, pero ya es importante, ¿no?, ese ahorro. Entonces, lo que hicieron fue con ese dinero reinvertirlo y esa reinversión les trajo un 55% más de conversiones, con un click-through rate más bajo, como veis aquí, y un coste por adquisición también más bajo. Bueno, este es un caso súper típico, ¿no? Este caso era un caso que también venía del mundo de los DMPs, ¿vale? Porque los que habéis trabajado en el mundo DMP con las cookies de tercera parte y todo el mundo publicitario, era el típico caso que pagaba la fiesta. En este caso también ha pagado la fiesta del CDP. Lo interesante del CDP es que no solo se queda aquí. De hecho, cuando desaparezcan, que no sabemos si vendrán los caminantes blancos o no vendrán, pero si desaparecen las cookies de tercera parte, las publicitarias, el CDP servirá para mucho más. Y esto se podrá hacer también gracias a los identificadores de primera parte. Y con ciertas cosas que vienen por ahí a nivel mobile, con consorcios europeos, a lo mejor hasta no se acaban las cookies de tercera parte y identificamos a la gente con identificadores mobile.
Bueno, este es el primer caso que traíamos, pararme para preguntar. Además, hay más gente en la sala que puede contestar. Así que nada, preguntar. Bueno, otro caso que traemos es, en este caso, con el ecosistema Salesforce. Insisto, fabricantes hay muchísimos. Traemos 2 fabricantes relevantes, pero a nivel tecnológico no se trata tanto de la herramienta, sino del para qué, del cómo, de la estrategia y de lo que queremos hacer. Bueno, en este caso tenemos una compañía ubicada en Escandinavia principalmente, aunque está en muchísimos países, que es una empresa de mobiliario. No es IKEA, ¿vale? Que ya sé que todos vais a pensar IKEA, no es IKEA, pero es del gremio y es un monstruo también. Tienen más de 100 e-commerce, tienen más de 70 tiendas físicas en distintos países, sobre todo en Escandinavia. Es un do it yourself, esto que vas y te lo montas tú en casa, y tiene muchas marcas, muchísimas marcas. Bueno, ¿qué es lo que hizo esta empresa? Bueno, el reto era conectar el mundo digital con el mundo físico. Esto que decimos que ya no hay mundo digital, mundo físico, ya hay un cliente, bueno, eso es un poquito queda muy bien, pero al final tú tienes interacciones digitales con tu móvil y con tu ordenador de sobremesa y tienes visitas físicas a un establecimiento, ¿no? Entonces ellos necesitaban a nivel de marca unificar todo eso. Y además cuando tú te relacionas con una propiedad digital, con una web, con una app, tú puedes hacerlo de manera anónima o de manera logada, ¿no? Si vas con un móvil siempre estás logado, pero si vas por la web no. Entonces ellos tienen 19 unidades de negocio donde empezaron a unificar, ¿no? A unificar datos con un CDP. No solo esto, hay una cosa importante que ha dicho Alejandro y es, el CDP no es el genio de la lámpara. O sea, yo no le puedo decir al CDP que capte la información, que me haga un scoring y que lo lance solo la plataforma CDP en 400 canales y que además me ingrese el dinero en el banco de vuelta, ¿no? O sea, esto no lo hace el CDP. El CDP necesita rodearse también de un stack tecnológico y en este caso, por ejemplo, el CDP se rodea de Marketing Cloud, que es la herramienta de Marketing Automation, para enviar emails, notificaciones push, SMS, se rodea de Service, que es el CRM tradicional, Service Cloud, y esa conjunción de herramientas son las que permiten desarrollar un caso de uso como este. En este caso de uso, lo que se hizo fue unificar los touch points o los puntos de contacto de los clientes en todos esos e-commerce y en todas esas tiendas físicas para cada marca, entender cuáles son los intereses de cada uno de ellos, de cada uno de los clientes, unificarlo en base a una identidad y poder hacer acciones de marketing automation por la cual, si tú has ido a la tienda, te has interesado por una categoría de producto y en la web también, o te has interesado por otra categoría de producto, las comunicaciones de marketing automatizadas que te van a llegar están relacionadas con todas esas interacciones que tú has tenido con la marca. Y de la misma manera, si tienes un problema, esa información llega al CRM o a atención al cliente y eso se refleja en el perfil de cliente dentro del CDP y eso evita que te llegue una comunicación de marketing para que compres otro mueble más cuando te ha dado un problema porque te faltan 3 tornillos en el que tienes en casa y tu mujer metiéndote prisa porque lo montes porque no tienes cama para dormir. Me lo invento. Entonces, todo esto lo que ha hecho ha sido unificar esa visión de cliente, mejorar la experiencia de cliente final y en qué ha redundado. Aquí no os puedo dar datos concretos porque si se enteran me cuelgan, pero básicamente ha mejorado mucho la eficiencia en lo que llamamos own media o medios propios, los canales propios de comunicación de la compañía que no son los publicitarios, el email, las notificaciones push, los SMS, ha mejorado la eficiencia porque básicamente se ha automatizado en base al conocimiento del cliente y en base a la herramienta de Marketing Cloud. Y aquí el responsable decía, oye, hemos ahorrado 10 veces, si no tuviéramos estas herramientas necesitaríamos 10 veces más de personas mandando comunicaciones, ¿no? E intentando personalizarlas. Nos ha ahorrado el coste de adquisición, nos ha mejorado la frecuencia de compra y también el ticket medio, ¿vale? Porque al final, cuando una organización se relaciona contigo de una manera más afín a tus preferencias y a tus gustos, normalmente te interesas más y acabas comprando más, ¿vale? Vale, y el último caso de uso que traigo, no sé si me estoy pasando de tiempo, Juan Antonio, yo te miro, es en una empresa que creo que todavía es más grande, está ubicada en Suiza, los headquarters, pero bueno, digamos que es internacional.
Y aquí el reto consiste en que es una empresa que no tiene relación directa con el cliente, o sea, no tiene un e-commerce donde venda el 20% de sus productos. Toda la venta que tiene, o la mayoría, es intermediada porque es del sector del cuidado de la piel y dermatología. Entonces, roza un poco el mundo Health and Life Science, o sea, el mundo farmacéutico. No es una farmacéutica, pero está bastante ligada a ese mundo, y ahí el reto es mayor, ¿no? O sea, no tienes una relación directa, no le vendes nada en directo al cliente. Sin embargo, tiene una distribución en base a productos de consumidor final y productos de prescripción médica a través de 180.000 distribuidores a nivel mundial. Entonces, el reto es importante. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era entender al cliente y poder mejorar la venta, poder impulsar la venta en canales de venta final delegados, ¿no? Entonces, lo que se hace es poner una pieza central, y aquí incluso la pieza central, que es CDP, se rodea de más amigos, ¿no? Se rodea de piezas como el CRM, como la herramienta de Marketing Cloud, como herramientas de inteligencia de marketing que te permiten entender el rendimiento de tu inversión y qué canales te están trayendo más beneficios, incluso en algunos puntos herramientas de e-commerce. Utiliza otras herramientas también de otros stacks que te permiten, por ejemplo, traerte información del marketplace en el que vendes tus productos, por ejemplo Amazon. Hay herramientas que permiten conectar CDP con Amazon para que sepas información de compra, para que sepas el tamaño medio de la cesta, para que sepas asociada a ese ID, ¿no? Eso existe y es súper interesante, porque tú ya no necesitas un e-commerce para incitar o influir en la venta. Entonces, lo que hace esta empresa es utilizar todas esas herramientas para conocer a su cliente, recomendar vía comunicaciones de marketing productos en base a todo lo que sabe del cliente y generar ese incremento, ¿no? Un ejemplo es mediante vouchers, ¿vale? La empresa empieza a conocer, a tener información directa del cliente, de lo que le interesa. Ahora veremos un poco todo el ciclo de vida del cliente, y es capaz de incitar a la venta en esos canales delegados, en esos marketplace delegados, en base a la información que tiene del cliente. KPIs que mejora, lógicamente, el revenue en D2C, Direct to Customer. Hasta ahora, hasta antes de este proyecto, no tenía beneficio por venta directa al cliente. Empieza a agregar más de 20 millones de registros de información de cliente que antes no tenía en su sistema. Y bueno, esto supone un despliegue masivo en todas sus unidades, ¿no? Entonces, si lo vemos un poco de manera Customer Journey, desde lo que veíamos antes con Alejandro, desde la parte de awareness, engagement y generación del lead, donde tú influyes en la negativización de audiencias, en definición de audiencias específicas como targets para hacer las campañas de buscadores, para hacer las campañas de display en esta parte. Y cuando llegan a tus propiedades digitales, que la empresa sí tiene, lógicamente, tiene webs, tiene un montón de webs donde explica sus productos, donde, por ejemplo, puedes encontrar un dermatólogo para que te aconseje, donde te dice dónde puedes ir a comprar esos productos. Ahí sí que está tomando información directa de sus clientes. A partir de ahí, y a partir de las redes sociales, donde tú también puedes capturar datos de primera parte, empieza a gestionar esos leads, ¿vale? Cuando ya tenemos el lead y empezamos a operar con nuestras campañas de marketing automation, ya empezamos a tener esto, ¿no? Que es una base de datos muy bonita que todos queremos tener, con muchos clientes y muy cualificados. Y a partir de ahí, en base a formularios, quizzes, información también del mundo publicitario, pero que tú sabes a quién le estás impactando porque tienes una cookie asociada a un email o un identificador personal, empiezas a engordar tu perfilado de clientes. Y al final tienes algo como el típico rosco, que ahí lo ponemos muy pequeñito, pero que está en muchos sitios, donde tú empiezas a tener información de CRM, de compra en Amazon, empiezas a tener información de qué páginas visita, qué cosas ha comprado, qué vouchers ha canjeado, etcétera, etcétera, y empiezas a generar valor en torno al dato de cliente. Esta es una empresa gigante, ya os digo, totalmente intermediada, que desde hace años está apostando por la relación directa con el cliente, y esto le está trayendo revenue gracias al CDP, pero no solo al CDP. El CDP forma parte de una estrategia y se tiene que rodear de otros compañeros de viaje en cuanto a tecnología. Y nada más, no sé si tenéis preguntas o ya para el aperitivo.
Bueno, ahora voy a comentar para la mesa redonda que venga Pablo Ayuso y Javier Sánchez. Vamos a traer 3 taburetes y antes de comenzar vamos a intentar... Sí, pero también os voy a dejar un micro para que os puedan oír los de online. Además tú, Javier, lo apreciarás cuando... No, sientaros uno en cada sitio. Como has estado en el bootcamp y decía la gente, no se oye lo que dicen los que hay en la sala. Entonces, bueno, pues para que así los de online nos puedan oír. Antes de empezar la mesa redonda, quiero dar las gracias al Madrid Innovation Lab, que nos han acogido hoy y además están retransmitiendo. Tendremos hasta las 7, porque a las 7 tenemos la cata de cervezas de la 15, que también van a venir hoy con nosotros. Y es importante, sabes, que acabar en tiempo para las cervezas. Y también quiero aprovechar durante el bootcamp, la verdad que hemos podido aprender un montón de tecnología y muchas veces es gracias a todos esos vendors. En el de CDP nos hemos apoyado mucho en Tilium, que la verdad que nos ha dejado todo ese sandbox que hemos podido sacar todo el jugo. También la gente de CEOTAP, antes ya Eulerian también nos dejaba para la parte de atribución. Y estamos hablando también con Z Global, que también nos ha comentado que están interesados también en que podamos cacharrear, y nosotros en la clase nos lo pasamos en grande cacharreando. También Joaquín no lo ha comentado, pero él lleva el CDP Institute, ¿no? El capítulo español o madrileño, español, Iberia. Un poco la idea es, o sea, también trabajar muy cerca del CDP Institute, porque al final es el referente en todo este tema. Y además también creo que ahora Omega CRM ya es parte de Merck, ¿no? O sea que estáis que os salís. Sin más, oye, vamos a empezar con las preguntas. Exactamente, ¿qué aporta el CDP en el ecosistema tecnológico actual? De otra manera, ¿qué aporta el CDP que no cubra el DMP y el CRM? Que hay gente que cuando yo les he preguntado, ahora pregunta a todo el mundo lo del CDP. Oye, como tenemos el programa, a todos los directores de marketing, oye, ¿qué CDP tiene? Si alguno me dice, oye, Haspot, digo, oye, a lo mejor Haspot será un CDP, pero ¿qué aporta, Javier? Bueno, pues hola, buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Bueno, pues yo como lo veo es, antes lo ha explicado, lo ha comentado por encima Alejandro y también Ricardo lo ha dicho en un caso de uso, que al final, con respecto por ejemplo al CRM, no dejamos de tener esa información del cliente, ¿no? Ya bien esa información del cliente como la información transaccional, ¿no? Es decir, su histórico en compras, etcétera. Sin embargo, el CDP pues complementa esta información y la aumenta, digamos que la amplía, ¿no? Porque además la amplía de tal manera que te aporta el conocimiento del cliente en cuanto a navegación, ¿no? Cuando el usuario está o el cliente está navegando en algunos de tus activos digitales, ya sea la web, la app o el contact center. Si tenéis contact center, pues aporta esa información contextual y de comportamiento, ¿no? Entonces, el CDP y el CRM son complementarios, no son excluyentes. De hecho, el CDP necesita el CRM, pero precisamente pues para ampliar esta información y este conocimiento del cliente, ¿no? Por eso le llamamos la visión del cliente 360 grados, ¿no? Pablo, ¿qué puedes incorporar? Te lo dejo a ti, en la parte de... Vale, pues igualmente encantado y muchas gracias por la invitación. Para mí, en el caso, digamos, de tener en cuenta los DMPs en conjunto con los DMPs, con los CDPs, tiene casos de usos muy concretos, que son cuando tú tienes toda tu data, digamos, de primera parte, ¿vale? Ya la tienes, digamos, bien trabajada, pero quieres aumentar. Entonces hay casos de usos muy claros donde tú puedes hacer, puedes buscar audiencias similares con una audiencia previa que tú ya has trabajado previamente, con lo cual permite, digamos, la primera parte que comentaba, la parte, digamos, de captación, mejorar esa captación haciendo locales, digamos, mucho más, digamos, avanzados, ¿no? Entonces te permite, digamos, explotar, digamos, y mejorar tus fuentes de captación. ¿Vale? ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas o diferenciales de un CDP? Bueno, pues también las han comentado Alejandro y Ricardo, ¿no? Pero por concretar, yo diría que es la capacidad que tienen para integrarse con otros sistemas de información, otras fuentes de datos, y eso lo que nos permite es, como bien han dicho ellos, es la centralización
de toda la data en un solo sistema, ¿no? Entonces, al tener unificada y centralizada toda la data, nos da la posibilidad de aplicar segmentaciones más avanzadas y más enriquecidas, ¿no? Esa, a mí me encanta esta palabra, perdona mi insistencia, pero esa visión 360 grados del cliente, ¿no? Luego hay más ventajas, pero te las voy a dejar a ti, ¿no? Una también sería, bueno, yo ya he dicho dos, ¿no? La parte de unificación, centralización de la data y que nos permite segmentaciones avanzadas. La parte de activación te la dejo a ti. Vale, pues ahí va yo a la activación. Estamos coordinados. No somos Han estado 3 meses juntos, o sea que están con... Vale, en cuanto digamos, a mí lo que más me atrae, digamos, a ver, yo procedo del mundo, digamos, de la parte más de data, ¿vale? Y es verdad que la parte de CDP que más me atrae y donde creo que, digamos, que realmente tiene más valor es justamente, digamos, la parte de activación. Es decir, tú puedes tener mucho esfuerzo en capturar datos, en enriquecerlos, ¿vale? Pero si no los activas, no sacas negocio y el negocio pierde valor. El CDP te permite activar en muchos canales distintos, pero lo importante para mí es una cosa que nos decía Alejandro muchas veces, y es que es la facilidad con que lo puedes hacer, porque lo puedes hacer en muchas formas, con muchas herramientas y combinando muchas fuentes, pero tiene que ser fácil, porque tienes que ser rápido, ¿vale? Porque tú tienes que llegar al mercado con cierta facilidad, y el CDP, hay distintos CDPs, unos lo harán mejor que otros, tendrán un interfaz distinto que otro, tendrán, digamos, distintas posibilidades, pero lo que te va a permitir, digamos, explotar es que lo puedas activar, ¿vale? Y que lo puedas activar de forma, sobre todo, fácil y sencilla, porque si tienes que tener a un departamento de Data Science que tiene que esperar un mes para poder sacar una audiencia, pues no es lo mismo. Más eficiencia. Más eficiencia. Vale, además así aprovecháis también y comentáis en qué proyecto, porque estáis los dos creo que en consultoría. Antes de implementar un CDP, ¿qué aspectos debería considerar una organización? Y si aprovechas y presentas Celia y Nati. Sí, bueno, yo hasta hace 3 meses estaba en una multinacional. He estado 12 años en el departamento de marketing digital de Meliá, es uno de los responsables de marketing digital, y ahora me he ido al otro lado del puente y estoy en una consultora pues precisamente pues para ayudar a otros clientes, ¿no? Me hace mucha ilusión, ¿no? Después de 12 años de tener esa experiencia, ya estoy ocupando el puesto de director de marketing digital de Celia, que es una consultora de tecnología de data y de marketing digital. Entonces, ya he tenido el lujo y la suerte de tener las primeras conversaciones con primeros clientes que están interesados en la implementación de un CDP, y todos es curioso porque me han hecho esta pregunta, ¿no? Oye, pero es que sabemos que necesitamos un CDP, pero no sabemos ni por dónde empezar. Entonces yo les devuelvo la pregunta. Entonces yo les digo, bueno, pero realmente, ¿por qué necesitáis un CDP? ¿No? Es decir, ellos a nivel interno tienen que reflexionar realmente por qué necesitan el CDP, ¿no? Entonces yo lo que les diría a estas empresas o marcas o anunciantes es que se dejen llevar por el asesoramiento de las consultoras especialistas en esto, para que les puedan asesorar y ayudarles a hacer el ejercicio de por qué necesitan el CDP. Una vez que está clara esta cuestión, luego la siguiente pregunta es, vale, ¿qué CDP es el que más me interesa en mi organización? Esto va a ir en función del stack tecnológico y del objetivo que persiga ese cliente, ¿no? Y ya después vendría el tercer ejercicio, ¿no? Bueno, se decide el CDP, se implementa, se desarrolla, y luego viene el ejercicio de, muy bien, cómo identificamos y cómo priorizamos los casos de uso, ¿no? O sea, yo sería un poquito de forma muy... En eso que has comentado de qué CDP, ¿no notas tú la tendencia a cuál es el más económico? Bueno, aquí he visto algunos que me han mirado con una cara que me han hecho así, ¿no? Me han alzado. Porque sí que es verdad que a veces, y Alejandro tú lo has dicho, el CDP se paga solo. Más o menos. Pero ¿no ves una tendencia a...? Bueno, la típica pregunta es, ¿en cuánto tiempo lo voy a rentabilizar, ¿no? Esta inversión. Esta es una pregunta muy común. Y yo lo entiendo, ¿no? Como insisto, yo he estado en Meliá como cliente durante muchos años, y yo siempre, cuando había que contratar una tecnología, era mi pregunta. Y ahora me la hacen a mí. Entonces, bueno, es un ejercicio, es un business plan que hay que hacer, pero bueno, es interesante hacerlo. Y necesario. Vale, yo voy a ser un poco rompedor ahí, o espero ser un poco rompedor, porque mi contacto con, digamos, yo estoy trabajando, digamos, ahora mismo con una consultora tecnológica que pertenece al grupo BAS, que se llama Nativo, que es la parte, digamos, más digital de esa empresa, digamos, de carácter tecnológico, y estoy llevando, digamos, la parte de data y analítica dentro del área. Y cuando nos preguntas, digamos, para responder a tu pregunta,
Para mí hay, digamos, como dos, en mi experiencia con los clientes que nos están acercando a nosotros y nos están preguntando, nos estamos presentando también a concursos, nos vienen a hacer muchas, bueno, estas preguntas y tropecen también más, ¿no? Y para mí hay, digamos, como dos ámbitos en los que, o dos tipologías, digamos, de empresa para simplificar. Nunca se puede simplificar, pero para mí hay empresas que ya necesitan una consultoría de un CDP porque ya lo han seleccionado, no sabemos cómo, pero ya lo tienen seleccionado, ¿vale? Porque quieren hacerlo con ¿vale? Piden ayuda para, pues cómo sacarle partido a algo que alguien ha decidido en algún momento y que hay que implementarlo, sea pues por las características que necesitan, ¿no? Y hay otras empresas que es al contrario, es decir, oye, estoy investigando, me han dicho que esta tecnología me puede venir bien y quiero saber que me asesoréis. En el segundo caso, yo, si tuviese que responder, mi recomendación sería no buscar tecnología, sino buscar casos de uso. Es decir, tú necesitas buscar casos de uso que quieres resolver. Tu necesidad es una necesidad de negocio. Porque habrá, si tú tienes un catálogo más o menos interesante de casos de uso iniciales, porque luego lo que hemos estado aprendiendo, digamos, en el bootcamp, es a medida que vas desarrollando casos de uso, se te ocurren nuevos casos de uso y más complejos. Entonces, probablemente a lo largo de la vida, digamos, de un CDP, podamos partir de un CDP que tiene una vida, digamos, 1 año, 2 años o 3 años, con el cual podemos trabajar, pero a lo mejor necesitamos con el paso del tiempo ampliar ese mismo CDP, o a lo mejor tenemos que cambiarlo. Pero eso te lo va a dar los casos de uso. Y no es fácil, o mi perspectiva, no es fácil que haya empresas que ese paso primero de reflexión de qué es lo que necesito, qué quiero implementar y luego buscar el CDP, no es lo habitual. Es más habitual el caso contrario, que es, tengo esto, lo tengo ya en la casa o me lo van a comprar, quiero que me ayudes, ¿no? No sé si con eso te he respondido. Sí. ¿Qué papel asumirá el CDP ahora en un escenario cookieless? Porque todo el mundo lleva mucho tiempo trabajando en que desaparece la cookie de tercera parte. Que tampoco, mucha gente dice, se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo, habrá cookies de primera parte y ya está. Y se hará de otra forma. Pero ¿qué papel va a jugar ahí el CDP? Bueno, para irme a ese escenario, prefiero comentar una cosa del escenario actual, y es que, como hemos dicho al principio, el DMP y el CDP actualmente son complementarios, ¿no? A través del DMP activamos segmentaciones para hacer party data y CDP pues para la first party data, ¿no? Ante este escenario, sin cookies, pues obviamente el CDP va a cobrar más protagonismo, ¿no? Y va a ser pues una pieza clave, ¿no?, dentro de la estrategia de marketing. Entonces aquí yo creo que lo que vamos a tener es menos volumen, pero más calidad, ¿no? Tendremos la first party data, conocimiento del cliente, como hemos dicho, vuelvo otra vez a mi palabra para que eso os quede aquí, visión 360 grados del cliente, por lo tanto vamos a tener menos volumen y más calidad. Entonces vamos a poder contactar con nuestra audiencia de una manera más profunda, mejor, y sobre todo hace tiempo que estamos escuchando hablar del concepto de omnicanalidad. Me imagino que todo la omnicanalidad lo habéis escuchado desde hace años. Pero el CDP yo creo que aquí interviene para acelerar el proceso de la omnicanalidad. Porque gracias al CDP vamos a tener esa trazabilidad del cliente en los diferentes, como decía Ricardo, en los diferentes touch points, y vamos a poder ir conversando con él sabiendo cuál ha sido su contacto previo, y vamos a poder dar esa visión omnicanal. Entonces yo creo que ese es el aporte de valor principal del CDP ante el mundo cookieless. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Venga, ahora otro rompedor, ¿no? No. Pues voy a cambiar. Pues yo creo que lo has explicado perfectamente y yo creo que, vamos, no te voy a decir nada porque estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que pasamos al siguiente porque me parece que lo has explicado muy bien. Sí, al final, o sea, hay gente que hablaba, oye, vamos a volver al contextual. Yo creo que el contextual es algo que está ahí, es complementario, pero al final habrá una serie de identificadores que habrá que soportar. Google ya tiene el suyo, que es el PPID, Amazon tiene su Publisher Audiences, habrá otros del mercado como LiveRamp, pero el anunciante tiene que empezar ya a tener esa identificación. Además, es justo la pregunta después. ¿Cómo plantearíais la identificación y priorización de casos de uso en un CDP? Vale, pues para mí yo creo que esa fase previa, digamos, de identificar, digamos, casos de uso, para mí yo lo pivotaría en casos de uso que sean fáciles de implementar,
muy fáciles de implementar y muy rápidos de implementar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las organizaciones van a tener siempre la necesidad de sacar esa rentabilidad a una tecnología. Entonces tenemos que empezar a proveer digamos, de datos y de buenas prácticas y de casos de éxito, aunque sean pequeños, desde el principio. Porque los casos grandes, complejos, van a requerir mucho ecosistema, probablemente, muchos, como tú decías, muchos acompañantes en ese camino, y entonces iría a soluciones, digamos, inicialmente, digamos, que se pueden trasladar en el tiempo muy rápidamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener la presión desde arriba de tener necesidades de dar rendimiento. Entonces, hay que resolver primero esa parte para que el CDP, digamos, pueda explotar con toda su eficacia. Yo aquí, para completar lo que comenta Pablo, dibujaría una matriz, ¿no? Donde la eje de la SIS sea el tiempo de implementación del caso de uso, de menos a más, la eje de las X, que sea impacto en el negocio, de menos a más. Entonces, sobre ese plano bidimensional, dibujamos los diferentes casos de uso que se nos vayan ocurriendo, o que con la consultora que tengáis en equipo, porque esto es muy importante, que forman el equipo, se plasman todos los casos de uso. Entonces, los que os salgan en el cuadrante de la derecha, parte inferior, es decir, implementación en poco tiempo, alto impacto en el negocio, yo comenzaría por esos casos de uso. Yo priorizaría esos. Vale, como vamos muy bien en tiempo, nos queda un minuto. Si alguien tiene una pregunta, hay gente que sabe controla bastante en el público. ¿Nadie quiere intervenir? A ver. Yo no sé, te he mirado a ti, también podría mirar a Miguel, podría mirar a Alberto, podría mirar a varios. ¿Nadie nos quiere sacar los colores? Mira, tenemos una ahí. Espera, te paso así para que te oigan en online. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que han experimentado a la hora de implementar? Si tiene que ver más con la previa o no sé, desafíos que se han presentado en la implementación puntualmente. Bueno, yo en mi caso, como os comentaba, llevo 3 meses solamente en Excelia y todavía no he llegado a ese nivel. Sí que es verdad que he tenido las primeras reuniones, como os comentaba, con los primeros clientes, pero todavía no he llegado al momento de la implementación. En cualquier caso, lo que he comentado antes, yo lo que haría primero es reunión con el cliente, vamos a reflexionar realmente por qué el cliente se está planteando un CDP, ayudarle en ese sentido, y una vez que sea así, pues ya luego buscar la solución más adecuada, ¿no? Es muy importante también tener en cuenta todo lo que rodea al CDP, ¿no? O sea, todo el stack tecnológico, para luego a la hora de elegir la tecnología adecuada, pues hay que tener en cuenta también todo lo que le rodea y qué perseguimos, ¿no? Si mejorar la experiencia del cliente, incrementar el revenue o incrementar los números de miembros del programa de fidelidad. Entonces, este sería un poquito mi resumen. Vale. Bueno, yo en mi caso tampoco hemos terminado, digamos, de hacer implementaciones de CDP, con lo cual no te puedo responder directamente a esa pregunta. Sí te puedo responder, digamos, a los casos de los clientes que nos están llegando y las preguntas que nos están haciendo. Y en ese sentido, yo creo que el CDP no es una tecnología, no a la hora, digamos, de ver qué problemas tiene la implementación, me temo que es como cualquier tecnología, es una tecnología que no es barata, es una tecnología que interviene en muchísimos actores, tanto desde fuera como desde dentro, con lo cual, desde mi punto de vista, no es un problema de implementación tecnológico, ¿vale?, sino es un problema de gestión interna de las corporaciones. Es decir, que hay muchos intereses creados, hay muchos niveles en las organizaciones, muchas tecnologías que están incluidas y no es un problema específico de CDP, es cualquier herramienta de gran alcance que va a implementar una organización va a tener los mismos problemas que el CDP, ni más ni menos. Yo solo voy a añadir una cosa que me la has quitado, que esa la iba a decir, la del governance del proyecto, esa es clave. Esa es clave, el governance del proyecto. La tecnología no es mejor ni peor, lo que siempre, o lo que puede arruinar el proyecto es el governance, o sea, conflicto de prioridades, proyectos que se solapan, no hay un sponsor, el de TI no se habla con el de marketing, ese es el mal mayor. Y luego, si hablamos del proyecto en sí, el data model. O sea, el diseño del data model es donde te la juegas, porque tienes que pensar en cómo organizar un modelo de datos para desplegar unos casos de uso y para incorporar data. Y ahí esa es la clave. Luego, si eso lo haces bien, lo demás es como seguir la guía, ¿no? Ahora lo implemento de esta manera, pero el diseño de la solución, que el core es el data model, es lo que es clave. Como se anima a poca gente, ¿qué retos hay en seguros? En el mundo de los seguros. Uno de los seguros.
pues... El que trabaja en el mundo de los seguros, ¿qué retos hay al implantar un CDP? Pues bastantes, la verdad. Vamos, digamos que integrar diferentes tipos de datos, crear el propio modelo de datos es un problema importante. Y después también quizás recursos para poder dar salida a recursos entendidos como personas, no tanto como a nivel monetario. O sea, hace falta bastante gente que entienda y creo que esta es una disciplina que está dando un poco a surgir este tipo de oportunidades, ¿no? Miguel, en la agencia, ¿qué retos hay? La agencia es interlocutor muchas veces. Nosotros lo que vemos, con la diferencia de las consultoras, por ejemplo, es que nuestro interlocutor es la responsable de medios pagados, ¿no? Que hasta ahora el DMP lo pagaba él y ahora el CDP dice, oye, espérate, que esta fiesta no la pago yo, que este es el de marketing, o este es el de CRM, o estos son diferentes departamentos dentro del cliente que tiene que, como ha dicho Joaquín, ponerse de acuerdo, hablarse entre ellos, ver quién paga la fiesta y cómo lo rentabiliza. Pues el DMP, entre comillas, es fácil, ¿no? Oye, activo campañas de medios y mi coste de adquisición baja, oye, lo puedo rentabilizar. Aquí entra en juego mucho más casos de uso y muchos anunciantes que tienen miedo de, oye, yo no puedo tomar esta decisión, tiene que ser mi jefe o mis compañeros y no quiero ser yo el que ponga esto encima de la mesa y que luego falle. Entonces lo que vemos es que los clientes muchas veces tienen que ser las consultoras precisamente las que tienen otro tipo de contacto, más arriba muchas veces, y las que ayudan a definir esa governance del proyecto. Voy a coger a David también, que le veo por ahí. ¿Qué retos? Vosotros que habéis crecido mucho. Ahí en Omega. Me ha pillado fuera de juego, ¿eh? Bueno, y además llevas también el CDPI. A ver, yo creo que los retos principales, que no sé si lo vais a hablar porque ya un pelín tarde, solo un pelín, es que todavía tenemos a muchos TMOs que son los que deciden aquí, que todavía están enterándose de cómo va esto del CDP. Y cuesta también explicarles, porque no porque no lo sepan o no quieran entender, sino porque es otra tecnología nueva otra vez, les suena como a que otra vez tenemos la misma historia, ¿no? Y la otra es, y aquí tengo a un vendedor cerca, o sea, otro tomes como personal, porque creo que es en general, creo que yo en la casa con Joaquín lo discuto mucho, y parte es culpa también de los integradores, y pongo mi nombre por delante. Tenemos mucha obsesión con vender tecnología, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que el CDP, iba a decir algo provocativo y no me tiréis piedras para todos los que estéis aquí, el CDP no se vende, ¿vale? No se vende tecnología, tenemos que empezar a obsesionarnos con el sentido de que la tecnología no se venden soluciones a problemas, se venden casos de uso. Entonces también todo el ecosistema tenemos, yo creo que ir profesionalizándonos o cambiando un poco el discurso, dejar de vender tecnología, dejar de vender el concepto de DMP y empezar a vender soluciones a problemas. Particularmente este año creo que es más importante porque vender grandes soluciones y grandes presupuestos va a ser mucho más difícil. Entonces tenemos que vender soluciones un poquito más pequeñas, que resuelvan problemas y de ahí que los CMOs y el resto de gente que tiene que defender las partidas presupuestarias en las organizaciones puedan hacer casos más grandes, ¿no? Me imagino que nos vamos a encontrar a lo largo del 23 y del 24, ojalá me confunda, pero me imagino que lo que pasará es que nos vamos a encontrar situaciones en las que vender proyectos caros y grandes va a ser más difícil, entonces tenemos que adaptarnos. Bueno, muchas gracias a Javier, a Pablo, un aplauso para ellos, a Alberto, Miguel, David.